Vamos a ver la virtud de la semana, es atención. Atención. Nuestro versículo de la semana está en 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Vivimos en una época en la que la atención es la comodidad más buscada. Una generación anterior, las compañías más grandes eran las que vendían gasolina y petróleo. Hoy, las compañías más grandes venden atención humana. La atención es un recurso finito que demanda nuestra administración diligente. La atención humana es uno de los regalos más preciados que tenemos para dar. Y es uno que cada vez administramos más mal y desperdiciamos sin considerar. Entonces vamos a definir vamos a definir atención como dirigir nuestros corazones y nuestros sentidos, hacia Dios a fin de amarlo e imitarlo. Vamos a despedazar esta definición en 3 pedacitos, ¿no? Primero, hacia Dios. Segundo, nuestros sentidos. Y tercero, amarlo e imitarlo. Sí, hacia Dios, nuestros sentidos, nuestro corazón. Y tercero, amarlo e imitarlo. Entonces, primero, hacia Dios. A quien tú y yo le prestamos atención es realmente importante. Aquello que regularmente capta nuestra mirada y entra en nuestra mente por medio de nuestros oídos o nuestros ojos o cualquier otra cosa, nos está guiando hacia algún lugar, hacia la vida o hacia la muerte. Un escritor dice, aquello que tiene nuestra atención nos tiene a nosotros. Aquello que consume nuestra atención nos consume y nos moldea. Por lo tanto, la pregunta crucial es esta. ¿Quiero ser como aquello a lo que le estoy dando mi atención? ¿O quiero ser como aquel a quien le estoy dando mi atención? En la Biblia vemos en Timoteo que aquellos que estaban siendo desviados en Éfeso se estaban dedicando, es decir, estaban prestando su atención a mitos y genealogías interminables que acarrean discusiones más que una administración correcta de Dios por fe. Los falsos maestros habían captado la atención de estas personas y el resultado era que ahora estaban apartándose de la fe. Segunda de Pedro 1:19, Pedro nos llama y nos dice, así tenemos la palabra profética más segura, hablando de la Biblia, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y en Hebreos 2:1 el autor nos dice, por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y nota aquí lo que está en juego y lo que es crucial. Debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. En la palabra, el llamado a prestar atención casi siempre tiene como objeto a Dios o a sus palabras. Dios llama a su pueblo a prestar atención a todo lo que Él les ha dicho, a sus palabras, a su palabra profética, o simplemente como en Isaías, a Él mismo. Dios nos llama a dirigir nuestra atención. Pero aquí está lo asombroso. Cuando tú y yo dirigimos nuestra atención hacia Dios, descubrimos que Él ya nos ha dado la suya. Cuando nuestros ojos se dirigen para verlo a Él, nos encontramos con un Dios que no nos da la mitad de su atención, no nos da la mitad de Él, sino que nos da todo. Su mirada plena, bajo su gracia plena, ahora y por los siglos sin fin. Al igual que Agar en Génesis, nos encontramos con El Roí, el Dios que ve, el Dios que ha fijado su mirada en nosotros. Dirigir nuestra atención hacia Dios es tan solo una respuesta a su mirada de amor que ya se ha posado sobre nosotros. Él dirige su atención hacia nosotros, Él nos ve
y nosotros respondemos mirándolo de vuelta. C.S. Lewis dice que dos amigos son dos que lado a lado contemplan la misma cosa y se deslumbran ante ella, se asombran ante ella. Pero dos amantes, dos que se aman, son dos que se están viendo a ellos, uno al otro, que sus miradas están posadas uno sobre el otro. Entonces nosotros queremos dirigir nuestros sentidos hacia Dios. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir cuando decimos nuestros sentidos? Hay dos citas que creo que explican esto de manera abstracta pero aplicable. La primera ya la conoces, el autor que dijo no comas pie como ateo. ¿Sí? No comas pie como ateo. Y aquí el autor lo que está diciendo es todos comemos pie, pero hay una forma de comer pie que es cristiana y hay una forma de comer pie que es atea. ¿Cómo comen pie los cristianos que sea distinto a un ateo? Bueno, cuando el cristiano participa del pie, a través de ello da gracias a Dios, porque reconoce que cualquier cosa que esté en el pie está ahí porque Dios ha sido bueno y que nuestras lenguas han sido hechas y nuestros olfatos han sido hechas de manera que podemos disfrutar de todo ello. Sí. Joe Rigney, otro autor, dice, disfrutamos de Dios en todo y de todo en Dios. Disfrutamos de Dios en todo y de todo en Dios. Es decir, todas las cosas buenas que nos rodean, de las cuales tú y yo podemos participar y disfrutar, las tomamos en las palabras de C.S. Lewis como rayos de luz que nos llevan hasta la fuente de toda esa bondad. Sí, así disfrutamos de Dios en todo. Si tú disfrutas del café, al disfrutar del café puedes dar gracias a Dios. Gracias porque inventaste el café para empezar y nos diste inteligencia para extraer el café y podemos probarlo y tener en él este deleite. Así con la comida, con el cielo en la mañana, con las nubes, con la compañía de otras personas, con todo lo que nos rodea, tú y yo podemos disfrutar de Dios. Y al mismo tiempo, disfrutamos de todo esto en Dios. Y eso implica que hay ciertos límites a nuestro deleite. ¿Sí? Hay una forma correcta de participar de todas estas cosas. Por eso es que decimos que disfrutamos de Dios en todo y de todo en Dios. Y entonces lo que estamos diciendo cuando hablamos de nuestros sentidos es que queremos disfrutar de las cosas buenas de este mundo, pero como formas de ver y probar la bondad de Dios. No como estas cosas buenas no son el deleite final, no son el objetivo, sino que sabemos que solo nos apuntan a un Dios bueno. Y cuando el sufrimiento llega y el dolor llega, entonces contemplamos al Dios que nos ve. De nuevo recordamos que Él es el Roí. Él guarda nuestras lágrimas en un frasco y Él ha prometido acabar con el sufrimiento. Keller dice, cuando sufres en Cristo, solo hay dos posibilidades. Ese sufrimiento puede hacerte un mejor cristiano o puede matarte. Y entonces sí que te haría un buen cristiano. Entonces, aún en el sufrimiento vemos la bondad de Dios. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y es bastante interesante que Pablo decida usar la palabra para cuerpo. ¿Por qué no decir que presenten sus corazones o que presenten sus mentes? Pero él comienza hablando de nuestro cuerpo, de aquello que es físico en nosotros. Y esto incluye nuestros sentidos. Y entonces parte de nuestro culto racional hacia Dios es ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces cuando estamos hablando de dirigir nuestros sentidos, tenemos que ser conscientes que nuestro músculo de la atención se fortalece o se atrofia en parte a través de las cosas pequeñitas y cotidianas que hacemos todos los días. ¿Sí? Es decir, si cuando estás esperando algo, estás en la fila del banco, en algunos bancos, o simplemente te detuviste porque estás esperando algo, estás en la fila del supermercado o lo que sea, y lo primero que haces es sacar tu celular para ver tu celular, entonces estás atrofiando tu músculo de la atención, porque esta pequeña ventanita rectangular es de hecho también una cortina. Cierra mis ojos a aquello que está frente a mí. ¿Sí? Me distrae de lo que realmente está a mi alrededor. Yo quiero dirigir mi atención hacia Dios. Hablando con los niños de esto, tú pudieras hablar acerca de lo que probamos, de los aromas que hay a nuestro alrededor,
de la creación a nuestro alrededor, de nuestra imaginación. Todo esto queremos dirigirlo hacia Dios. Y la meta de todo esto es amar e imitar a Dios. Amar e imitar a Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Y nota aquí lo que está diciendo: contemplando como en un espejo la gloria del Señor. El salmista dice en el Salmo 27:4. Salmos 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y luego fíjate para qué: para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. O sea, el deseo del salmista no es otro que simplemente contemplar la hermosura del Señor. ¿Sí? El salmista dice en otra parte: te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Mi mayor deseo es verte cara a cara, contemplarte. ¿Sí? Y la promesa, la esperanza de la vida cristiana es esta: ver a Dios. Y no simplemente verlo, sino experimentar todo lo que significa estar en su presencia, sin pecado, sin mancha, sin sufrimiento, sin dolor. Isaías, en Isaías 33:17, lo pone con estas palabras: entonces tus ojos contemplarán al Rey en su belleza. Tus ojos contemplarán al Rey en su belleza. Es al meditar y profundizar en el amor libre y perdonador de Dios en Cristo que el corazón se derrite, el tentador es vencido y el alma es consolada y santificada. Fijamos nuestra atención en Dios, en su obra, en su bondad, meditamos en su palabra, y de este meditar le amamos, y de este amor le imitamos. Hebreos 12:1-3 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues, piensa en esto, pon tu mirada en él. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. La gloria de Dios consiste en parte en el hecho de que, a diferencia de los ídolos de madera y piedra, Él presta atención a su pueblo. Ninguna distracción hace que aparte su mirada, ninguna interrupción hace que pierda su enfoque. El verdadero Dios es un Dios perfectamente atento. Y cuando tú y yo damos nuestra atención total a otros, lo estamos imitando. En pocas palabras, no podemos seguir a Jesús sin darle nuestra atención. No podemos ser transformados a su imagen sin activamente contemplarlo, meditar en Él. Y no podemos amar como Jesús ama sin ofrecer a otros nuestra atención, sin prisas, sin distracciones, en calma. Para nosotros, como personas del siglo de la era digital, esto significaría limitar nuestro uso de pantallas, resistir el impulso a estar siempre atendiendo a las notificaciones, pero también fortalecer nuestro músculo de atención y enseñar a los niños a hacer lo mismo. ¿Sí? Consumir menos cachitos de información y más pedazos grandes que te obliguen a pensar. Un autor dice que riqueza de información produce pobreza de atención. Y entonces tú y yo queremos meditar lento. ¿Sí? Queremos pensar de poquito. Lo opuesto a lo que hace TikTok, lo opuesto a lo que hace Twitter, lo opuesto a lo que hace Instagram, que te dan cachitos de información nada más. Muchos rápido. Pero ese mucho produce que nuestra atención se disperse completamente. ¿Sí? Queremos hacer lo opuesto. Queremos meditar en aquello que Dios ha dicho, lenta y concienzudamente, a fin de amar e imitar. Señor, ayúdanos, Padre. Que nuestra atención esté realmente fija en ti, Señor. Que nuestros sentidos se dirijan a ti, Padre. Que estemos atentos a tu palabra, Señor. A la predicación de ella. Que estemos leyendo tu palabra, Señor. Y que estemos
meditando constantemente en ella, para amarte, Señor, pero también para imitarte y que los niños puedan entonces, a través de nosotros, conocer también quién eres tú, Señor. Ayúdanos a explicar estas cosas a los niños, Señor, no solo con argumentos intelectuales convincentes, sino también con un corazón que desea conocerte más y que otros te conozcan, Señor. Ayúdanos a ser compasivos, fieles, amorosos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.